Lucas capítulo 11, por favor, versículos del 1 al 13. Vamos a leer alternadamente este pasaje de escritura. Yo empiezo en el 1, usted me acompaña en el 2 y así alternamos hasta el versículo 12 y luego todos leemos juntos el versículo 13. Lucas 11, 1 al 13 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Todos juntos? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a orar. Señor, gracias por tu iglesia, este grupo de familias, hombres, mujeres, individuos, que 3 veces por semana nos congregamos con el propósito de estar en tu presencia, así como tú has prometido que donde estamos congregados en tu nombre, ahí estarás. Venimos, Señor, para oír tu palabra expuesta, para que nuestros corazones sean llenos, para que nuestro espíritu sea alentado y, Señor, para que seamos cambiados, siempre saliendo de este lugar hechos un poco más conforme a la imagen de tu Hijo. Ahora, Señor, te pido que ese sea el caso durante este mensaje. Cámbianos, Señor, a tu manera. Moldéanos y fórmanos como tú quieres que seamos. Pido esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Esta porción de escritura se ha llegado a conocer por muchos como el Padre Nuestro. En iglesias que yo conozco de habla inglés, se le dice la oración del Señor. En realidad, el Señor no tendría que hacer esta oración. Nunca hubiera tenido que orar: perdónanos nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5 que al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En realidad, esta es una oración modelo, es una demostración. Es un ejemplo que usa el Señor Jesús
para enseñarle a sus discípulos cómo orar. Y la verdad es que la mayoría de la gente lee esto y lo aprende o lo memoriza o lo dice como parte de su oración diaria y dice amén después del versículo 4. Pero en realidad se extiende esta instrucción de la oración hasta el versículo 13. En el versículo 13 está la clave de entender la escritura. Los versículos 2 y 3 hablan de nosotros, de usted y de mí. En el versículo 5, el amigo que aparece ahí en su Biblia Reina Valera 1960 con A mayúscula es Dios. El segundo amigo que vemos en el versículo 6 es el perdido sin Cristo. Y el resultado final de la oración está en el versículo 13, la plenitud del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para poder dar el evangelio a los perdidos. Hay tres principios que encontramos en esta escritura. Y si usted puede permitir que estos tres principios afecten su corazón, pueden cambiar su vida de oración. De hecho, pueden cambiar su vida. Yo creo que puedo recordar 2 o 3 sermones que he escuchado desde que tengo conocimiento y conciencia de las cosas de Dios, que han servido para cambiar mi vida. No han sido muchos. Creo que de vez en cuando podemos oír un mensaje que puede cambiar nuestras vidas. Y yo creo que este es uno de esos mensajes. No por el predicador, no por la elocuencia, que usted no la va a escuchar en esta noche, ni por lo extraordinario de la presentación, que no lo será, sino por la palabra. Sin embargo, en muchas vidas no va a suceder nada después de escuchar este mensaje. Porque las verdades tienen que ser apropiadas o integradas a la vida del oyente. Es como el medicamento que no se toma, que se deja ahí en el gabinete del medicamento. Cuando no se toma, no tiene efecto, no tiene valor curativo. Menciono con frecuencia lo que dice la palabra de Dios: y la verdad os hará libres. Eso tiene que ver, claro, con la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Pero una pregunta: ¿cuántos trajeron Biblia el día de hoy? Si usted trajo su Biblia, levante su Biblia. Si trajo Biblia, levántela, ¿ok? La mayoría, uno que otro que no la trajo, está bien, lo traes en tu celular, lo entendemos. Para algunos de ustedes, la verdad no te ha liberado. Tienes la verdad, pero sigues en esclavitud a algún pecado. Así que no es en realidad la verdad que libera, sino el conocimiento de la verdad. Ahora, escuche. La verdad desconocida no libera. Y yo no estoy diciendo que el Señor Jesús estaba mintiendo cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que la verdad no hace libre, la verdad sí hace libre. Pero es el conocimiento de la verdad que te hace libre. Cada perdido en el mundo podría ser liberado. El precio de sus pecados pagados en el Calvario. Pero la mayoría de la gente no es librada porque la verdad
no hace nada para ellos. Y así tampoco la verdad conocida y no aplicada puede hacer algo en tu vida. ¿Sí me están siguiendo? Tienes que aplicar esa verdad a tus acciones, a tus decisiones, para poder ver el beneficio de la verdad. Usted puede cargar una Biblia día y noche y no ser libre. Es conocer la verdad que te hace libre. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Hablando de la oración. Y os será hecho. Y nos gusta citar eso como si fuera una promesa poderosa, y sí lo es, pero no es para todos. Para aplicar este versículo a tu vida, las palabras de Cristo tienen que permanecer en ti. ¿Dónde encontramos las palabras de Cristo? En la Biblia. Dice: si permanecéis en mí. Permanecer quiere decir vivir dentro de. Inmovible. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que si vamos a ser libres de la esclavitud, tenemos que conocer las palabras. Ahora, si usted y su vida de oración van a ser efectivos, si yo quiero que mi oración tenga resultado, que la mayoría de los cristianos su oración no tiene resultados, entonces tengo que entender esto. No es suficiente el orar. Si es bueno orar, no deje de orar, pero tiene que conocer la oración y entender la oración y saber para qué es la oración, para que luego esa oración tenga un resultado. Hermano, como pastor, yo quiero que su oración tenga resultado. Yo quiero que en esta iglesia haya gente que pueda orar y que tenga respuesta a su oración. Yo quiero que su vida personal, espiritual, crezca a causa de su costumbre de oración. Quiero que su familia sea ayudada, porque usted es un padre que ora, usted es una madre que ora. Estos tres principios que quiero que vean. Primero, vemos el patrón de la oración. Ahora, esto es importante. Dios no desperdicia sus palabras. El Señor Jesucristo tuvo 3 años y medio para hacer algo que jamás ninguna otra persona había logrado. El Señor Jesús no desperdició ni un solo día de su vida, ni un solo momento del día, y ni una sola palabra que dijo. Este patrón es absoluto. Este es el método que Jesús usó para enseñar a sus discípulos a orar. Y les dijo, versículo 2: cuando oréis, decid. Esto es un mandamiento. Maestro, enséñanos a orar. Bueno, di esto. Esto es lo que vas a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora vamos a entender esto. El primer principio de la oración es el patrón o el ejemplo de la oración. Padre nuestro. ¿Quién puede decir Padre nuestro? Solamente los hijos. Si no eres hijo, no puedes decir Padre nuestro. Los inconversos, los incrédulos repiten estas palabras. Pueden citar estas palabras. Y a propósito, un cristiano también puede citar estas palabras y le puede dar el mismo efecto que decir el saludo a la bandera.
Decir estas palabras, estas no son palabras mágicas. Este es un patrón, recuerde. Es un ejemplo. Pero es importante el orden y es importante el significado de cada una de estas palabras. Dios solo escucha a los salvos. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso es algo que sabemos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que ninguno perezca. Si uno teme a Dios, hace su voluntad, recibiendo a Cristo, Dios le oye. Así que si quieres orar, tienes que ser salvo. Tienes que ser hijo de Dios. Para poder decir Padre nuestro, tienes que ser su hijo. Nuestras oraciones se dirigen, a propósito, directamente al Padre. Padre nuestro. Mateo 6:6 dice: mas tú, el Señor Jesús dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu ¿quién? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos de orar al Padre. Hay algunas personas, y yo no creo que esto es pecado, yo no creo que usted está mal con Dios si usted hace esto. Creo que podemos hacer esto, pero hay algunas personas que siempre oran Señor Jesús. Ahora, si tú no oras a Jesús, algo está mal. Pero el Señor Jesús dijo: ora al Padre. Debemos de orar al Señor Jesús, debemos de orar al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios, 3 en 1, la Trinidad. Oramos al Padre, oramos a Jesús, oramos al Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús dice: cuando ores, ora al Padre. El Padre es el que recibe nuestras oraciones. Y hermano, necesitamos entender el significado del nombre de Dios. Su nombre es santo. Santificado sea tu nombre. Los escribas judíos solo se atrevían a escribir el nombre de Dios bajo algunas circunstancias y condiciones muy estrictas. Siempre usaban una pluma nueva que jamás se había usado, tinta nueva que jamás se había usado. Antes de escribir el nombre de Dios, el nombre de Jehová, se bañaban, se tallaban, pedían perdón de pecados y luego con temor y temblor, con esa pluma nueva y tinta nueva, escribían el nombre de Dios y luego destruían la pluma, tiraban la tinta, tiraban la ropa que habían usado, iban y se cambiaban y continuaban escribiendo. Y hacían esto porque su nombre debe ser santificado. No es Diosito. Dije, no es Diosito. Es Padre nuestro. No es Papi Dios. No es Papi Dios. Es Padre nuestro. ¿Cuántos cristianos ni cuenta se dan de que el nombre de Dios debe ser santificado? Dios mío, dicen algunos. Hermano, hay un momento de decir Dios mío, pero yo creo que es en momentos de extrema necesidad. Solamente escuchamos que el Señor Jesús diga Dios mío cuando estaba en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuidado, hermano, con esas expresiones ligeras y pasivas. No es pecado decir Dios mío, pero debemos de tratar el nombre y la persona de Dios con la dignidad que Él merece. Venga tu reino. ¿Sabe qué quiere decir eso cuando oramos, venga tu reino?
debemos de orar: Señor, estoy buscando tu reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos de estar orando por la venida del reino de Dios. Debemos de ocuparnos en el reino de Dios. Venga tu reino. Ven, Señor, que venga ese reinado de 1000 años que Él ha prometido. Y para eso que venga el Señor Jesucristo, que Él venga por nosotros y nos lleve, y luego venga de nuevo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Venga tu reino. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Dice Apocalipsis 20:22, el penúltimo versículo de la Biblia. Es el último pensamiento con el que nos quedamos, que queremos la venida del reino de Dios en esta tierra. Hágase tu voluntad. De nuevo, la voluntad de Dios debe ser nuestra prioridad. Y orar esto nos hace más sensibles a la voluntad de Dios. Creo que debemos de hacer menos oraciones de que Dios cambie esto y quite aquello y arregle tal cosa. Y debemos de orar: Señor, tú sabes lo que está sucediendo, que se haga tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos. Cuando oramos: Señor, que se haga tu voluntad, lo que estamos diciendo es: Señor, que todos sean salvos. Y a propósito, venga tu reino, me voy a dedicar a tu reino. A propósito, yo voy a hacer todo lo posible para que todos sean salvos. Yo voy a ganar a todos los que yo pueda. Que todos te glorifiquen, debemos de orar. Que todos sean santos como es la voluntad de Dios. Y otras cosas podríamos decir acerca de eso. Hermano, no necesariamente usted se va a poner de rodillas y va a orar diciendo estas mismas palabras. Eso es vana repetición, vana palabrería. La oración que se hace de esa manera, que se reza, no es verdadera oración. La oración eficaz del justo puede mucho, y esa oración eficaz es una oración ferviente. Y la oración ferviente, hermano, es decirle a Dios lo que Él ya sabe, como si no lo supiera. Evite esas oraciones: bueno, Señor, tú ya sabes lo que está pasando en mi vida. Sí, Él ya sabe. Sabe muy bien. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando en tu vida? Dios sabe que tú sabes qué es lo que está pasando en tu vida. Cuando oramos al Señor, no debemos de pedir, bueno, una oración por todos los misioneros. No, hermano, debemos de ser específicos. No antes de la comida, por favor. En cualquier otro, en su propio tiempo, ¿sí? Pero cuando estoy esperando para echarme los tacos, ya después, ¿verdad? Este patrón debe ser la base de nuestra oración. El Señor Jesús frecuentemente en esta ocasión fue hallado por sus discípulos orando en un lugar aparte. Sabemos que el Señor se iba al desierto. En una ocasión 40 días fue a ayunar al desierto, y no estaba ayunando para bajar de peso, estaba ayunando y orando. Velaba la noche, se iba a un lugar desierto, se iba al monte solo a orar. Y Él no estaba rezando el Padre Nuestro vez tras vez tras vez. Él estaba orando oraciones específicas por aquellos que estaban con Él, seguramente, por los que Él sanaba, por los que sabía que iba a sanar el día siguiente, por los que Él sabía que lo iban a acusar, quizás por los que Él sabía que lo iban a desnudar y golpear y clavar en la cruz.
¿Se imagina, hermano? Usted y yo ser el tema de la oración del Señor Jesús. Este es un patrón. Luego el segundo principio que quiero que vea es la simpleza de la vida cristiana. Hermano, la vida cristiana debe ser simple. Versículos 3 y 4, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, este es el segundo principio, la simpleza de la vida cristiana. ¿Sabe que la vida cristiana es simple de entender, pero difícil de lograr? Estos dos versículos nos exponen todo el panorama de la vida individual del creyente. Y hasta aquí en nuestra oración se nos ha instruido a orar al Padre y a adorarle. Y aquí en este principio debemos de orar por nosotros mismos. Es una oración por una necesidad diaria. Es una oración en el día por la necesidad diaria. ¿Cuándo debemos de orar por nuestra necesidad? Cada día, en el día. Pan, sustento físico. Hermano, Dios suplirá nuestro pan de cada día, nuestra provisión diaria. Él puede proveer algo de nada. Y a lo mejor no hay comida ni dinero en la casa, hermano, pero yo he visto cómo Dios convierte nada en suficiente. Y normalmente es por un solo día. Pero tenemos que orar cada día por lo de hoy. También por el pan espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos pedir por el sustento espiritual. Hermano, nuestro vivir diario debe incluir una porción completa del pan de vida, de la palabra de Dios. Y tenemos que estar en la palabra de Dios. Pero aquí es donde la mayoría de los cristianos se detienen. Para verdaderamente vivir en la palabra, para permanecer en sus palabras, como se nos ha dicho. La Biblia tiene que consumir nuestro tiempo libre. Y ahí es donde la mayoría de los cristianos pintan la raya. Hermanos, si usáramos el tiempo que nos quedamos dormidos, o que vemos la tele, o que navegamos las redes sociales, o platicamos con los conocidos, si empleáramos ese tiempo leyendo la Biblia, podríamos leer la Biblia en unos 10 a 15 días. El lector casual puede leer la Biblia entre unos 70 y 80 horas. Pero la verdad es que es triste que pedimos ese pan diario, pero nomás estamos pensando en el sustento físico. Teniendo el pan de vida, la palabra de Dios, sin lo cual no podemos vivir, porque no solo por pan vivirá el hombre. Es necesario también el pan de la palabra de Dios. Perdón de pecados debemos de pedir por nuestro pecado. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención. Hermano, debo de pedir perdón por mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Algunos de ustedes los perdí hace como 5 minutos. Tu vida no va a cambiar y tu vida de oración no va a cambiar. Si no estás dispuesto a tomar estos principios y luego integrarlos y emplearlos en tus acciones, en tus decisiones.
Perdón de pecados. ¿Cuántos cristianos viven días, semanas, meses con pecado no confesado? Pero sí nos fijamos en las faltas de otros. Porque así como debemos de pedir perdón por nuestros pecados, pecados que se nos olvidan, fallas que convenientemente se nos pasan de la mente, pero de lo que otros nos hacen, hasta el sueño nos quita, hasta el hambre, bueno, no tanto, hasta el sueño nos quita. Pero debemos de pedir perdón por los pecados que otros cometen hacia nosotros. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí es otro lugar en donde se detienen otros cristianos. Hermano, escuche esto. Es muy importante para el perdón de pecados. Para que Dios perdone tu pecado, tú tienes que perdonar el pecado de otro. Mientras tú cargues el pecado de otro, cargarás tu propio pecado. Pero mis pecados han sido perdonados. Tu condición, tu naturaleza pecaminosa ha sido cambiada. Tú vas a ir al cielo. Pero el cristiano salvo puede vivir con pecado en su vida. ¿Qué hace ese pecado? Nos separa de Dios. Y no hay manera más grave en la que un cristiano pueda estar separado de su Padre, que su Padre no oiga su oración, no escuche su clamor, no atienda a sus ruegos. Tienes que perdonar a otros. Y sí, hermano, hay cristianos que dicen que han sido lavados por la sangre de Cristo, pero no le hablan a otras personas. ¿Cómo quieres que Dios te oiga a ti? Jenny y yo tenemos 4 hijos, 2 de 8 años, 1 de 5 años y 1 de 3 años. Y es muy común en nuestra casa que uno viene chillando para contarnos lo horrible que le hizo su otro hermano, pero mi respuesta siempre es: no, a mí no me vengas, no, tú ve, arréglalo. No, yo no quiero saber nada, órale. Qué bueno que Dios no es como yo, pero así me lo imagino. Cuando yo quiero orar y quiero que las ventanas del cielo se abran y los ángeles se callen por un ratito para que yo pueda acercarme confiadamente al trono de la gracia, pero yo tengo algo en contra de un diácono o un maestro de escuela dominical o un misionero a Brasil. Pero es que aquí tengo, deje borro los nombres. Y hermano, me lo imagino como si yo se lo estuviera diciendo: no, ve, arregla eso primero y luego hablamos. Mateo 6:15 dice que debemos de perdonar a los que nos deben. Y aquí mismo Jesús nos enseña a orar: perdónanos nuestros pecados como también perdonamos los que nos deben. Y no está hablando nada más de una deuda financiera, una deuda económica. Hermano, una ofensa es una deuda. ¿Qué decimos? Me las vas a deber, me las vas a pagar, te las vas a ver conmigo. ¿Qué dicen los niños? Vas a ver con mi papá. Pero también debemos de orar
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sabe, hermano, que la mayoría del tiempo esa ofensa tan cruel y tan brutal que cometieron en contra de usted, la otra persona ni cuenta se dio. Yo vivo ofendiendo gente, yo ni cuenta me doy, yo duermo igual. También debemos de orar para ser librados de la tentación, librados del mal. Yo quiero darles ya el último principio, hay que avanzarle aquí. El principio número 3, el orar por otros. Les dijo también, versículo 5, Lucas 11, les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él cuándo? A medianoche. Y le dice: amigo, si están viendo su Biblia Reina Valera 1960, ven como ahí es A mayúscula. Amigo, préstame 3 panes. Ahora, el principio de este ejemplo, el patrón de la oración, la sencillez de la oración y de la vida cristiana, y luego este ejemplo, ¿cómo debemos de orar? Es orar por otros. Es interesante que se nos enseña a orar por nosotros en el día. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Pero algo que yo nunca había visto, la oración por el pan de otro es en la medianoche. Vemos las cosas al revés. Hacemos la mayoría de nuestra oración en el día, cuando la mayoría de nuestra oración debe de ser de noche. En realidad no necesitamos orar tanto por nosotros mismos. Uno que ora más por sí mismo que por otros es un orador egoísta. Debemos de recordar que Dios suple nuestras necesidades. De hecho, Él suple nuestra necesidad aun cuando estamos mal con Dios. Dios suple nuestra necesidad no porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno. Cuando su hijo hace algo que a usted no le agrada y le dice: bueno, te vas a quedar en tu cuarto todo el resto del día, de todos modos come y cena. Más vale que sí, si no usted lo voy a reportar con el DIF. No le retenemos el alimento de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sabemos que les hace bien. Bueno, depende de la chatarra que le das a tus hijos, pero sabemos que lo necesitan. Así como necesitan el castigo, necesitan también el sustento. Dios a Israel en el desierto les daba maná cada día. Recibían codornices cada día, tenían agua cada día y no tenían que hacer nada para producir ese alimento. Cada mañana al levantarse la encontraban ahí esperándolos. Y no tenemos indicación de que había más para los espirituales que para los carnales. Todos tenían lo que necesitaban. Hermano, estoy diciendo que Dios suple nuestra necesidad personal sin la necesidad de mucha oración. Y lo hace a causa de nuestra posición en Cristo. Es una promesa potencial, no es una promesa condicional. Es una promesa potencial. La promesa de suplir nuestra necesidad no depende de nosotros. No depende que yo cumpla, depende de que Él cumpla. Y Él siempre cumple. Ahora, escuche bien, no estoy diciendo que si usted no ora cada noche, toda la noche, que usted no es buen cristiano. No es ese principio. Tampoco estoy diciendo que no es necesario orar mucho en el día. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Debemos tener un espíritu constante de oración. Lo que Dios quiere es que tomemos las necesidades de otros en serio.
Eso es lo que está diciendo este pasaje. Lucas 11, 1 al 13 nos está enseñando que tomemos en serio y nos dedicamos más a la oración por otros que la oración por nosotros mismos. Y no tiene que ser una necesidad profunda, pero la necesidad profunda es la que provoca que oremos de noche. Y no es la oscuridad ni la hora que logra atraer la atención de Dios, es la intensidad de la oración, la intensidad del corazón de la persona que está orando. Es la oración de la medianoche por un alma perdida que produce esa carga. No le estoy diciendo que ponga su alarma a las medianoche y se levante esa hora para orar. Estoy hablando de la actitud, del espíritu con el que oramos. Ese es el que nos mantiene despiertos en la noche. Cuando esa carga profunda, no por nosotros mismos, por otro, nos mantiene despierto en la noche, preocupado por la necesidad de otro. Y posiblemente la hora produce los resultados que no se consiguen de otra manera. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que habían algunas cosas que no se conseguían sin oración y ayuno. Aquí el principio es que la única manera que yo voy a poder conseguir para otro de parte de Dios y a través de mí es orando de noche. Cada predicador ha participado en veladas de oración. Muchos de ustedes han participado en veladas de oración y hermanos, se requiere esfuerzo. Se requiere determinación, dedicación para poder orar toda la noche. Es pesado, es difícil. Y si dices que te gusta, estás mintiendo. Es un vil mentiroso. Grandes hombres, sin embargo, han pasado la noche en oración. Uno dijo que debemos de caminar con el hombre por día y con Dios de noche. Los Spurgeon, los Moody, los Hiles eran hombres que velaban la noche en oración. Nadie tendrá el poder de Dios. Escúcheme. Nadie tendrá el poder de Dios para darle a otros sin pasar la noche pidiendo ese pan al amigo. ¿Se entendieron? Nadie tendrá el poder de parte de Dios para dar a otros el pan que necesitan sin pasar la noche pidiendo al amigo, al Padre, a Dios. Versículo 5 dice que debemos de ir con nuestro amigo. Cristo, mi íntimo amigo, a mi lado siempre está. Cristo jamás me abandona, mis temores quitará. Cristo, mi íntimo amigo, mi confianza está en Él, mi gran Rey, mi Señor, Salvador. Pero es más, es mi amigo más fiel. Amigo, préstame 3 panes. El Señor aquí nos da el ejemplo. 3 panes que representan un día completo de provisión. 3 alimentos al día: el desayuno, la comida y la cena. Es que los judíos no acostumbraban la merienda, ¿verdad? Y el almuerzo. Entonces, pero se los vamos a pasar. Y le dice: préstame estos 3 panes.
Suple la necesidad. Y no es tanto aquí la expresión préstame, dame para volver a pagártelo, sino en el sentido de prestar un servicio, de suplir algo que falta. Versículo 8, os digo que aunque no se levante para dárselos por ser su amigo, ni por tan buena relación que tengas con Dios va a contestar esta petición de oración. Ni porque seas tan buen cristiano va a contestar la petición de oración. Ni porque seas tan perfecto y tan bueno va a contestar. No tanto por ser su amigo, sino por su importunidad, por la necesidad, por la urgencia. Porque el amigo quiere que ellos tengan lo que Él puede darles a través de ti. Y por eso se levanta. Y por eso contesta. Y por eso dice, le dará todo lo que necesite. Esta es una oración que Dios no contesta de día. Es una oración que Dios contesta solo al amigo que viene de noche, por su importunidad. Oramos por el pan nuestro de cada día, pero también tenemos que pedir por el pan de otro. Digo, el pan nuestro de cada día lo pedimos en la mañana y sabemos que el Señor lo va a proveer y estamos confiados porque Él es bueno, pero el pan de otro, ese requiere esfuerzo, ese requiere velar, ese requiere trabajo. Y es pedir, versículo 9, pedir y buscar y llamar y pedir y buscar y llamar y pedir y buscar y llamar para poder conseguirlo. Y Dios no da su poder, hermanos, si no estamos en serio. Se dice que los que nacen ricos no valoran lo que tienen. Y la verdad es que nadie puede valorar lo que no le cuesta. Tiene que haber un alma quebrantada, una energía gastada para que venga el poder de Dios. ¿Sabe por qué el mundo de hoy es tan perverso? Hace 50 años el evangelio sobraba. Hace 50 años la sociedad era algo decente. La palabra de uno valía algo. Había un sentido de decoro, de decencia, de cultura. Hoy en día eso se está perdiendo. Y yo creo que es porque las iglesias de hoy no tienen suficiente poder ni para encender un foco. Y es porque los cristianos de hoy hemos abandonado el principio de orar para que otros sean salvos. Nos hemos olvidado de Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y aquí la palabra poder quiere decir vigor, fuerza, capacidad, potencia, sustancia, abundancia. Cualquier disposición que usted tiene viene de Dios. Él es el que te da el poder. Él es el que te da el poder. Y Él te ha dado esa capacidad para que su pacto sea confirmado en todo el mundo. A la medianoche vamos con nuestro amigo Dios, pidiéndole una porción completa, 3 panes de lo que se necesita para alcanzar a los perdidos.
La oración de la medianoche o de la importunidad del versículo 8 es lo que produce lo que sucede en el versículo 10. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Eso no sucede en el día con mis propias oraciones. Ese es el resultado de la oración de la medianoche por la necesidad de otro. Y clamamos esa oración, ese versículo como si fuera para mí. Pues si yo pido me lo vas a dar, y si yo busco lo voy a encontrar, y si yo llamo me vas a abrir. No, hermano, eso no es para ti, eso no es para mí, eso es para ellos. Ahora, este pedir y buscar es una necesidad. Dios a nosotros nos ha prometido lo que necesitamos porque somos sus hijos. Estamos pidiendo por aquellos que no lo conocen. ¿Cuántos amigos tienes que no son salvos? Conocidos, colaboradores, compañeros en la escuela, familiares. ¿Cuándo fue la última vez que a la medianoche fuiste con el amigo para darte lo que necesitabas para darle el evangelio a esas personas que tú sabes que un día vas a ver en el juicio, y tú sabes que te verán y se preguntarán por qué nunca les dijiste? Pedimos para el extranjero, pedimos para otro, aunque no sea inconverso, pero pedimos para otro hermano en Cristo, otro pastor, otro misionero, otro evangelista, para esa viuda, para ese enfermo, para ese huérfano. Pedimos por otros, hermanos. Esa es la clave de una vida de oración poderosa. Esa es la clave. Cuando los hijos de Dios aprendemos que debemos de dar a otros para que ellos sepan del pan de vida y participen de la vida cristiana, cuando eso sea nuestra motivación y nuestro propósito principal en la oración, entonces nuestras vidas de oración serán cambiadas. Pero algunos de ustedes van a salir igualitos que como entraron. Escuchaste un mensaje, algo distinto, algo nuevo o algo que ya sabías, pero no vas a tomar estos principios del ejemplo de la oración y la sencillez de la oración y el propósito de la oración. Y mañana será como hoy, y el próximo mes será como el pasado, y el próximo año será como todos los demás, y nunca sabrás en realidad el potencial del poder de la oración. Pero eso puede cambiar si tú lo recibes y lo aplicas y lo vives. Padre, nuestros pecados están delante de ti. No podemos esconder lo que somos. Delante de ti todo está expuesto. ¿Sabes quién soy yo? Señor, te pido en oración que nuestros pecados sean perdonados. Te pido, Señor, que podamos tener la confianza de orar, y no solamente orar por nosotros mismos, aunque sí es parte, pero a verdaderamente preocuparnos, dejarnos cargar por otros, así como tú lo hiciste, Señor Jesús.
por nosotros. Pido que este mensaje no sea prontamente olvidado y dejado a un lado, que Señor verdaderamente nos cambie y nos moldee. Lo necesitamos porque te necesitamos a ti, porque otros te necesitan. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.